un inicio. Fíjate que después viene el cuerpo de la función, todo lo que vas a hacer dentro de ella. Este caso es una hipotenusa, le das los dos catetos y al, y al darle los dos catetos vas a encontrar la hipotenusa a través de Pitágoras y retornas este valor, pero este valor que retornas, que está después del return, tiene que ser igual al tipo que tú has declarado. Si este valor que vas a retornar no coincide, el compilador te va a dar un error, ¿ya? Ten presente esto. Nada más, no hay magia, no hay misterio, no hay nada complicado en esto. Entonces, la invocación de la función la puedes hacer en cualquier parte de tu programa principal, ¿ya? Entonces, una vez que declaras la función, ya puedes invocarla en cualquier parte. Ventajas, ya, esto es teoría, eso ni siquiera te lo tengo que explicar. Esto de las funciones corresponde a la filosofía de programación estructurada, ¿no? Quiere decir que son bloques de código reutilizables que tú lo vas a invocar en cualquier parte de tu programa. Esa es la ventaja de usar funciones, tu código va a ser más limpio y reutilizable. Acá hay una recomendación que está de más, después de esta filosofía, estructurar el código usando funciones en la medida de lo posible. Claro, no puedes tener tu código regado por ahí con muchas líneas y redundancias. Para esto es mejor trabajar con funciones, ¿ya? Entonces, acá hay un aspecto muy importante en este tema de funciones, ¿ya? El paso de parámetros. El paso de parámetros por las funciones. ¿Cómo vas a pasar tus parámetros o a través de las funciones? ¿Ya? Puedes pasarlos por valor o por referencia, ¿no? Entonces, fíjate bien acá en estos dos ejemplos, ¿ya? En este caso, cuando pasamos un parámetro por valor, ¿ya? Fíjate bien acá la función cuadrado. Fíjate cómo se define la función cuadrado. Es un flotante donde al final creas un temporal dentro de la función que es una variable resultado del tipo decimal. Resultado sería b por b, pero adicionalmente a b le cambias el valor. ¿Ya? Entonces fíjate bien acá dentro, o sea, b entró como parámetro, ¿ya? Y la función devuelve el cuadrado de ese valor que tú has ingresado. Pero adicionalmente a eso, como a ti te pica la mano por programar, le has puesto una línea más. O sea, estás modificando ese valor del parámetro que has ingresado. Entonces después devuelves el resultado, pero ya modificaste también el valor de b, del parámetro. Y este es el gran problema, porque puede causarte confusión. Fíjate que acá, mira, ahora estás dentro de la función inMain, abajo. Entonces defines acá el cuadrado, variables para hacer tus cálculos. Y de pronto defines, mira, el valor de n con 3, declaras n con 3 y después invocas a la función cuadrado que declaraste acá. Al final te va a dar 9, ¿no? Sin embargo, si después imprimes n, ya, al final, aquí, dice, acá, n no ha cambiado. ¿Qué ha pasado acá? ¿Qué ha pasado acá? N debería haber cambiado. ¿No ves que acá está entrando con un parámetro y aquí le estás modificando, ¿no? Entonces acá tú no deberías esperar que se imprima 3, deberías esperar que imprima 4, porque después que tú le pasas como parámetro, este valor del parámetro se incrementa en 1, ¿no? Entonces esta n que tú pasas acá debería imprimir acá 4. ¿Qué ha pasado? Es que lo has pasado por valor, ¿ya? Has pasado el parámetro por valor, o sea, esta n de acá, ¿ya? Eh, Pasa dentro de la función por valor. ¿Y cómo trabaja C++ cuando lo pasas por valor? ¿Ya? Algunos me dirán, profesor, pero acá mejor en el ejemplo usted hubiera puesto acá b, ¿no? Esta variable b que se parece también al nombre del parámetro b acá, para no causar confusión. Te lo he puesto deliberadamente diferente para que entiendas de que no necesariamente el nombre del parámetro debe ser igual a la variable que vas a usar para invocar esa función.
Por ejemplo, acá, esta variable n está pasando como parámetro. Entonces, al pasar como parámetro, se crea una copia de ese valor de n temporal y C++ trabaja con esa copia. Entonces, por eso es que acá, así le aumentes o le cambies del valor a ese parámetro, no va a pasar nada porque n sigue inamovible. ¿No ves que la función trabaja con una copia de n? Esa es la filosofía del trabajo de C++ cuando pasas parámetros por valor. Ya, aquí es como que si acá n vale 3, luego el parámetro b coge el valor de n y es esta variable b, que es una copia de n, es la que empieza a trabajar dentro de la función. Por lo tanto, muevas el valor de b, n se va a quedar inmóvil, ¿ya? No va a pasar nada. Entonces te pones a pensar, dices, quiere decir acá que para invocar esa función necesito primero, mira, fíjate acá, declarar una variable acá, que ya la tengo y adicionalmente C++ va a crear una variable temporal para hacer copia. Entonces eso significa más memoria, porque estaría sacando una copia. Ok, eh, acá puede ser insignificante, pero cuando pases cosas más grandes, matrices o cosas o estructuras complejas como parámetros, imagínate sacar copia a toda esa estructura. La memoria no es lo más óptimo. Entonces viene la otra parte, es que es mejor pasar los parámetros por referencia. ¿Cuál es la diferencia cuando pasas los parámetros por referencia? Cuando pasas los parámetros por referencia, entonces ahora sí, ya, fíjate que acá, esto de acá es lo mismo que te mostré en la diapositiva anterior. Es lo mismo, ve, acá se incrementa. Pero acá le estoy pasando el ampersand delante del identificador del parámetro, ¿ya? Este ampersand le dice a C++, este parámetro que está pasando, no le saques copia, trabaja directamente con él, trabájalo. Así que ahora sí, fíjate que acá, cuando invoca a la función cuadrado de n, va a imprimir 9 igual, pero cuando imprimes n, ahora sí imprime 4. ¿Por qué? Porque ahora sí estás trabajando directamente con el valor de n. Ya no estás trabajando con una copia. Por lo tanto, los parámetros por referencia, tú decidirás en qué momento debes trabajar con los parámetros por referencia. ¿Por qué? Entonces dirás, profesor, ya, entonces lo paso todo por referencia. Mucho cuidado, mucho cuidado. Cuando pasas todo por referencia, ya, te puedes equivocar porque puedes generar, puede ser que modifiques un valor y no te des cuenta. Mira acá, mira esta función, mira acá la función. Tú acá, por ejemplo, estás pasando la n como parámetro dentro de una función, ¿no es cierto? Pero en ningún momento tú ves cómo n está variando de valor, no ves cómo, en ningún momento estás viendo cómo n cambia de valor. ¿Por qué? Porque esta modificación está aquí, dentro de la función, y no la vas a ver. Y esto te puede generar confusión cuando veas el código desde fuera, ¿no? Cuando tú imprimes acá, n vale 3, acá, mira esta línea de acá, n vale 3 hasta acá. Invocas a la función cuadrado de n y sin siquiera hacer algo, a la siguiente línea ya n cambió de valor. Esto te puede generar confusión. ¿Cuál es la solución? Entonces, siempre trabajar con valores por referencia. Entonces, la solución es muy sencilla, ¿ya? La solución es replantear la función y hacer esto que te estoy mostrando acá, ¿ya? Significa que le vas a pasar el parámetro por referencia, sí, vas a trabajar directamente por referencia, ¿ya? Pero aquí le vas a poner el prefijo const, ¿ya? El tipo y el ampersand. ¿Qué es lo que logras con esto? Logras trabajar directamente con el parámetro, con la variable, ya no le sacas copia, y además garantizas
de que cuando intentes modificar ese valor dentro de la función, el compilador te va a dar un error fatal, ¿ya? Entonces vas a trabajar de esta manera. Trata de no trabajar ya con paso de parámetros por valor. Ya, esto de acá es un poco anticuado. Ya, trabaja más bien por referencia. Tú decidirás en qué momento quieres modificar este parámetro o quizás solo quieres trabajar con una copia de él, ni siquiera con una copia, sino trabajar directamente con él, pero sin cambiar su valor, ¿ya? Entonces, con estas dos directivas, el ampersand y el const, tú garantizas de que el trabajo que vas a hacer, vas a trabajar con esa variable directamente, ya no le vas a sacar una copia. Y además, vas a estar asegurado para que no cometas un error de modificar este valor dentro de la función. ¿Ya? Entonces tú decidirás cómo trabajas mejor. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? ¿Algo que no haya quedado claro respecto a estos parámetros? Ok. Bueno, en una función tú puedes pasar cualquier cosa, ¿ya? Puedes pasar cualquier cosa como parámetro, lo que se te ocurra, ¿ya? Eh, Solo que hay una pequeña particularidad en C++, ¿ya? En C++, todos los valores de matrices, ¿ya? Y los arreglos se pasan por referencia, ¿ya? Ya no necesitas pasar el ampersand, simplemente tú, por ejemplo, acá estás pasando una matriz de decimales de 2 por 2. Ya, esta variable matriz está pasando ya como referencia. Ya ni siquiera tienes que poner el ampersand. C++ se entiende que C++ lo trabaja por referencia, ¿ya? Igual con los arreglos, así que ahí no te compliques, ¿ya? Asume que lo está pasando por referencia, ¿ya? Luego también, ¿ya? Estos parámetros también pueden pasarse por defecto, ¿no? ¿Cómo es eso? Fíjate bien esta función potencia, ¿no? Es una imitación burda de la función pow, ¿no? Le pasas como parámetro la base y le pasas el exponente. Pero, profesor, acá, estos valores de acá están por valor. Solo por el ejemplo. Acá, no olvídate un poco de lo que hemos hecho antes. No nos compliquemos, simplemente están pasando por valor. Bueno, pero acá lo que yo te quiero mostrar es que un parámetro puede tomar un valor inicial si tú lo deseas, ¿no? Y al final te va a devolver 10 a la n, ¿no? 10 a la exponente. Ese es el valor que te va a retornar. O sea, es una potencia de 10 esta función. Entonces, invoca la función y acá, fíjate acá, cuando invocas a la función potencia, pero no le pasas ninguno de los dos parámetros, entonces C++ no te reclama. El compilador no te reclama porque él entiende de que si no le pasas parámetros, le estás pasando el primer parámetro como 10 y el segundo parámetro como 2. Así que te va a dar 10 al cuadrado y esto es 100. O sea, asume 10 y 2 como parámetros por defecto, ¿ya? Ahora, ¿y qué pasa si yo le paso un solo parámetro? Ah, esa es otra cosa, ¿no? Entonces, acá la base sería 3. O sea, aquí él asume que la base es 3, pero aquí, ¿no? Pero aquí Pero aquí ya solamente asumiría el valor del primer parámetro. O sea, sería 3. Estás pasando 3 y este valor de 3 inmediatamente ocupa el primer parámetro declarado. Y el otro ya lo asume con el valor por default. O sea, aquí sería 3 al cuadrado, ¿ya? Muy bien. Luego de esto, tienes aquí ya la función ya en su plenitud. Aquí no asumes nada, aquí ya de frente le estás colocando los dos parámetros que él espera. De esa manera tú puedes también jugar con valores por defecto en una función, ¿ya? En los parámetros de una función. Muy bien. Eh, Luego de esto hay recursividad de función, ¿ya? Eso significa que una función puede ser llamada dentro de la misma función, ¿ya? El caso muy clásico es el factorial de un número. Hay casos un poco más interesantes que vamos a hacer un ejercicio de esto,
Pero el factorial es un ejemplo clásico de cómo una función puede invocarse a sí misma, ¿ya? Mira esta lógica de acá. Defines el tipo de dato que te va a dar la función. La función se llama factorial y le pasas como parámetro un número, ¿ya? Y acá de frente te dice, ¿no? Si el número es 0 o el número es 1, entonces retornar 1. Si no, retornar el número, pero invocando otra vez al factorial, pero del número disminuido en 1, ¿ya? Entonces, esto de acá es muy particular, ¿ya? Entonces, fíjate acá, a ver, fíjate acá, es algo muy, quiero que veas esto, ¿ya? Por favor, se ve este lienzo que estoy colocando acá, quizá estoy compartiendo mal la pantalla. Ok, fíjate el factorial de 5. El factorial de 5 es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Acá lo vas a encontrar rápido, vas a encontrar la lógica. Este factorial de 5 es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Pero 4 por 3 por 2 por 1 es factorial de 4. Y factorial de 4 es 4 por el factorial de 3. Y el factorial de 3 es 3 por el factorial de 2. Y así va a llegar hasta que tú llegues al 1. Entonces, hay una repetición que está en función de un número inmediato anterior. Por lo tanto, acá esta función te va a dar el factorial. Pero mira cómo se llama a sí misma, ¿no? Fíjate cómo se llama a sí misma esta función, ¿ya? Ok, eso es recursividad de funciones, joven. Aquí hay algo muy importante, muy importante, ¿ya? Que debes asumir como buenas prácticas. Un minuto, joven. Muy bien. A ver, jóvenes, el prototipado de funciones. ¿Cómo se prototipa una función? De la siguiente manera. Fíjate bien acá. Este es un programa, un archivo CPP clásico. Tienes las directivas de precompilación y acá tienes la función inMain, ¿ya? Ojo con esto. Pero si te das cuenta, entre la función inMain y las directivas Michi o de precompilación hay una zona. Esta zona que está acá del programa se llama la zona global. En esa zona global, tú lo que tienes que hacer es prototipar la función, ¿ya? No es obligatorio hacer esto, tu programa puede funcionar tal como lo has visto anteriormente, pero se recomienda que por buenas prácticas se haga prototipado, ¿ya? Es más elegante. Vas a prototipar la función simplemente colocando la firma. ¿Qué es la firma? La firma es solamente decirle al compilador que esta función se está declarando con el tipo que devuelve el nombre de la función y la naturaleza de sus parámetros. Nada más, ¿ya? Le pones su punto y coma y ya la función cuadrado ya está prototipada. Luego viene tu función main, que es la función principal, haces todo lo que quieras dentro de la función main. Puedes invocar si quieres a la función que ya está prototipada, pero el cuerpo de la función, o sea, el desarrollo de la función, lo haces líneas abajo del cuerpo de la función main, ¿ya?
O sea que desarrollas la función, ya el cuerpo lo defines debajo. ¿Cuál es la ventaja de hacer esta prototipación? Tu código es más limpio y más estructurado. Vas a poder tener a la mano las declaraciones de las funciones y no vas a estar buscando visualmente. Tu periferia visual va a trabajar menos para revisar códigos más largos, ¿ya? Entonces, esto te lo recomiendo, siempre prototipa tus funciones, ¿ya? La firma y luego el desarrollo. Muy bien. ¿Alguna vez te dije que una función podría no devolver valores? Si no devuelve valores, el tipo que devuelve la función es void, ¿ya? Esta función, por ejemplo, estoy prototipando la función inversa de una matriz. Mira que le estoy pasando una matriz de 2 por 2 y le estoy colocando una función inversa. Estoy declarando la función inversa matriz que no devuelve nada. Era obvio, era de esperar, ¿no? Porque, fíjate, no devuelve nada. Y entonces, ¿dónde encuentro la matriz inversa? Pues voy a modificar esta matriz original, va a ser la inversa, ¿ya? O sea, la voy a invertir. Muy bien, entonces aquí declaro, ¿no? El arreglo de la matriz de 2 por 2 y le paso, mira, le paso esta matriz arreglo, se la paso a la función inversa matriz. Y luego imprimo solamente un elemento solo para ver qué ha pasado, un elemento de esa matriz, pero el desarrollo de inversa matriz está debajo, ¿ves? Está debajo. Entonces solamente es invertir esta matriz, es cambiarle las filas por las columnas, hacer la inversión. Y acá estoy haciendo la inversión, ¿ya? Por favor, ten presente de que eh, las matrices pasan por referencia, o sea, todo lo que hagas dentro de ellas en una función se modifica directamente. Profesor, pero yo no quiero modificar una matriz, quiero sacar una copia. Ah, tienes que declarar otra variable, copias la matriz en otra variable y haces lo que quieres con otra variable sin modificar la matriz original. Y eso depende de ti. Ok, entonces aquí tengo otro aspecto importante, ya, en la sobrecarga de funciones. La sobrecarga de funciones es definir una función con el mismo nombre, pero con diferentes parámetros, ¿ya? Esa es la sobrecarga de una función. Duda, Hola, profe, hola. profe, una duda. ¿No se podría poner cons a las matrices para que no cambien? Si le pones cons a las matrices también le puedes poner cons. Recuerda que todo lo que hemos visto acá, ¿ya? Lo que estamos viendo acá son aspectos separados, pero tú puedes combinar todos estos aspectos que hemos visto acá, puedes combinarlos para poder llegar a un resultado esperado. ¿Ya? Estos aspectos que estamos viendo los estamos viendo por separado, para no complicar porque es didáctico. Inclusive acá puedes hacer una combinación de opciones en esta sobrecarga, mira, con valores por defecto y con sobrecarga, que es muy interesante también. ¿Ya? Entonces yo les invito a que un poco sean curiosos, experimenten, prueben con ciertas combinaciones de estos aspectos que vamos tocando para que puedan afianzar su destreza en el lenguaje. ¿Ya? Esto sí, por favor, es súper importante, aunque les parezca trivial, aunque les parezca muy elemental, pero háganlo, repítanlo, eso le va a afianzar. Ahora, no vaya corriendo a la IA, ¿no? Para preguntarle y hacerle, porque mirando lo que le dice la IA no va a aprender. ¿Ya? La IA es un elemento súper, súper importante y yo diría que es esencial para que ustedes puedan aprender. Pero no abusen, jóvenes. No abusen del ChatGPT, porque el ChatGPT le va a dar todo. Pero hay un aspecto importante que deben tener en cuenta. Si ustedes se quedan mirando, no van a aprender a programar. Para que aprendas a programar como debe ser, tienes que escribir código, tienes que experimentar tú mismo, tienes que experimentar las frustraciones de un resultado inesperado. Tienes que tener paciencia, ¿ya? La paciencia es una virtud importante que combinada con la disciplina, que ya hablamos en un inicio, ¿qué cosa era la disciplina? Con la paciencia y la disciplina, nada te va a detener
Entonces tienes que ser tolerante, tienes que ser paciente y sobre todo mucha disciplina. Paciencia para hacer todos estos ejercicios pequeños, ¿ya? Hasta que afiances tu seguridad. Una vez que tienes una seguridad en algo, ya sobre ese detalle o ese aspecto que has verificado por tu cuenta, no de esta diapositiva que te estoy mostrando, sino que tienes que haberlo tú probado y experimentado, ni siquiera con esto que has escuchado, sino con la experiencia que tú has hecho después de clase. Seguramente vas a empezar a probar en tu Visual Studio todas estas cosas que están acá en la diapositiva. Con esa confianza, te aseguro que los problemas más complejos solamente van a caer de maduro. ¿Ya? A ver, por favor, aquí vamos a ver este aspecto de la sobrecarga. Es muy similar al parámetro por default de función. Fíjate que el promedio de números, número uno, número dos, puedes definir dos veces, mira, una misma función con el mismo nombre. Eso se llama sobrecarga. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre la declaración de una función y otra? La declaración entre una función y otra de la sobrecarga la diferencia sustancial de las funciones sobrecargadas es la cantidad de parámetros, nada más, o la lógica que tenga cada una dentro de ellas. Mira, la firma es idéntica. Lo único que varía es la cantidad de parámetros que tenga. Acá tienes promedio de números con 2 parámetros y promedio de números con 3 parámetros. Si invocas a ambas, te va a dar el promedio de ambas, pero su lógica es distinta, ¿no? Aquí te va a exigir 2 parámetros y acá te va a exigir 3 parámetros, ¿no? Si no, te va a rebotar. Y acá el cálculo es distinto, con 3. Pero a ti no te interesa, tú puedes hacer una función promedio de números con 2 parámetros o 3 parámetros. Muy importante esta sobrecarga cuando lleguemos a clases y objetos. Cuando hagas interfaces, ¿ya? Cuando hagas interfaces te vas a acordar de este pequeño capítulo, ¿ya? Muy bien, jóvenes, dicho esto, vamos a hacer un break de 5 minutos para empezar a resolver la práctica dirigida que la tienes acá. ¿Ya? Por favor, abre esta práctica dirigida. ¿Ya? Vamos a resolver todos estos problemas de la práctica dirigida. ¿Ya? Ok, hacemos por favor un break de 5 minutos para reanudar la clase. ¿Ya?